amigos y amigas, ¿cómo han estado? Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí compartiendo reflexiones de vida que nos ayudan a crecer mucho más como personas. Bueno, continuando con esta serie tan maravillosa que es Los Últimos Tiempos, entendiendo los últimos tiempos, vamos a hablar precisamente el día de hoy de Satanás, el enemigo maldito. La vez pasada estábamos hablando de Papá Dios. Hoy le corresponde a este enemigo número uno que tiene Papá Dios y por ende nosotros, cada uno de nosotros, porque no somos libres de él. No lo hago precisamente por darle apología y darle importancia a este enemigo maldito, al innombrable. Simplemente lo hago es para que tú, como yo, tomemos conciencia de que verdaderamente Él existe. Esto no es para asustarnos, esto no es para que tengamos miedo, porque recordemos que Papá Dios, por encima de Él, no hay nada ni nadie. Pero el padre de las mentiras, el enemigo maldito, nos ha hecho creer que Él no existe, que Él es un cuento, que el infierno no existe. Y como los padres, los sacerdotes, los pastores y el común de la gente no habla de Él, porque para ellos no existe. Y es una completa mentira la que nos están haciendo creer. Entonces vamos a hablar precisamente del enemigo maldito, quién es, cómo surgió y precisamente qué es lo que está haciendo hoy, para que podamos entender esta guerra espiritual, estos últimos tiempos. El enemigo maldito, el innombrable, es precisamente un ángel, o era un ángel, se llamaba Luzbel. Él no está por encima de Papá Dios, porque por encima de Papá Dios no hay nada ni nadie. Él era un ángel, y era el ángel más hermoso que Papá Dios tenía. Sin demeritar todos los ángeles, porque todo lo que hace Papá Dios es perfecto, es magnánimo. Pero precisamente estos acontecimientos que se presentaron miles y miles y miles de años, precisamente Dios, nuestro Señor, hermoso y divino, Él pensó y dijo: quiero hacer a mis hijos, los seres humanos, todos nosotros, y se lo manifestó precisamente a todos sus ángeles. El amor de Papá Dios es tan impresionante que está constantemente creando cosas buenas y maravillosas, porque sus obras son perfectas. Y dentro de esas obras era precisamente crearnos a nosotros para que lo acompañáramos a Él. Y como te lo dije, Él expresó esto a los ángeles. Pero hubo uno de ellos, digamos este ángel, que se llamaba Luzbel, que era hermoso en todo el concepto a que se refiere la palabra hermoso. No aceptó esto. No aceptó esto precisamente, que Dios, siendo supremo y que Él lo reconocía como lo máximo, se rebajara precisamente a crear a un simple ser humano. Los ángeles tenemos que recordar que están por encima de nosotros. Su espiritualidad es mucho más elevada que la de nosotros. Entonces, este Luzbel no aceptó precisamente que Dios fuera a crear al ser humano, a nosotros sus hijos. No lo aceptó. Y aún más, no quiso aceptar que Él mismo, Papá Dios, se iba a volver hombre en su Hijo Jesús para estar con nosotros. Tampoco lo aceptó. Y adivina qué fue lo que pasó. Este Luzbel se llenó de orgullo, se llenó de soberbia y se fue en contra de Papá Dios y se rebeló contra Él. Pero no solamente fue él, fue un tercio precisamente
de ángeles que se rebelaron contra Papá Dios porque no aceptaron que Dios fuera a crear al hombre, a nosotros, a sus criaturas más pequeñas, y aún más que fuera Él convertirse en Jesús humano para vivir con nosotros. No lo aceptó. ¿Qué hizo Papá Dios? Lo desterró. Y ahí precisamente se presentó una guerra muy fuerte en los acontecimientos pasados, en la cual Luzbel, el enemigo maldito, Satanás, fue desterrado del cielo. Esto no es un cuento, esto es una realidad, y lo puedes verificar en la palabra de Papá Dios, sus santas escrituras. Pero adivina dónde lo arrojaron. Ya estaba desterrado del cielo, lo arrojaron al infierno. Y precisamente el espíritu maligno, Satanás, el innombrable, está actuando en este mundo. Este mundo no le pertenece a Papá Dios porque su reino no es de aquí, su reino es celestial. Pero este mundo le pertenece precisamente al maligno. Y él está actuando de una manera tan impresionante, que tú no te has dado cuenta. Y no solamente él, sino precisamente todos sus espíritus que quieren devorar tu alma y van por ti, por tus hijos, por tu familia. No hay nadie que quiera escaparse de él. Claro está, recordemos que Papá Dios está por encima de él. Satanás no puede hacer nada sin que Papá Dios lo permita. Y muchas veces me dirán, pero entonces ¿por qué Papá Dios lo permite? Satanás, en otras palabras, cree que está trabajando para él, pero de una u otra manera Dios utiliza todos esos estragos que hace Satanás para ayudarnos a nosotros en que nuestra propia decisión, en que en nuestro propio uso del libre albedrío los acojamos a él. Pero Dios nos advierte mucho de él, del padre de las mentiras, porque eso es él, es el padre de las mentiras. Satanás no puede, ni él ni sus demonios puede luchar contra Papá Dios, porque Dios es magnánimo. Por encima de él no hay nada ni nadie. Su poder es superior. Entonces, como no puede luchar contra él, lucha contra nosotros, contra sus criaturas. Entonces, Satanás mismo dice: no puedo luchar contra Dios porque llevo las de perder, pero sí voy a destruir a su criatura, a su obra maestra. Y adivina quién es esa obra maestra de Papá Dios: somos nosotros. Y una de las cosas que hace precisamente Satanás es hacerle creer al mundo, de las estrategias que él utiliza, es hacerle creer al mundo que él no existe, que el infierno no existe. Es el padre de las mentiras. Papá Dios, a pesar de que lo puede todo, él no se puede violentar a sí mismo. Él no te puede exigir a ti que creas en él y que lo sigas a él, porque él te dio el don del libre albedrío, que es el poder de decisión. Papá Dios simplemente te muestra el camino, te muestra la verdad, te muestra precisamente la manera de llegar a él, pero eres tú el que en tu libre albedrío debe tomar esa decisión si verdaderamente lo es, debes de seguir a él o quieres estar con él. Y no solamente es por este tiempo, es para toda la eternidad. Pero déjame recordarte algo: Satanás hace lo mismo que hace Papá Dios, pero de una manera diferente. Lo hace al revés. Te voy a dar varios ejemplos. Papá Dios, que nos dice: juntos somos más fuertes. Sin mí nada puedes hacer, conmigo lo puedes hacer todo conforme a mi santa voluntad. ¿Sabes qué hace Satanás? Divide y reinarás. Causa división. ¿Y sabes cómo la causa? Empezando por tus familiares, empezando con tus propios hijos, con tus padres, con todo el entorno, con la gente que a ti te rodea.
generando discordia, generando odio, generando resentimiento, generando agonía. Papá Dios mismo nos dice, la lucha no es contra la carne, la lucha es contra las potestades, contra los espíritus del mal. Así como te dije ahorita que precisamente Papá Dios no se puede violentar a sí mismo, Él no puede entrar a tu vida si tú no se lo permites porque te dio el don del libre albedrío. Satanás sí lo hace. Satanás sí violenta tu libre albedrío. ¿Y sabes cómo lo violenta? Porque acuérdate, Él quebranta todas las leyes de Papá Dios por medio de las tentaciones. Él te tienta de una manera tan impresionante, te seduce con palabras lindas y hermosas para que tú las puedas aceptar, y te hace ver que para ti, al aceptar eso, en tu libre albedrío todo va a estar bien. No, es el padre de las mentiras. Por eso es que Papá Dios nos dice que pidamos el don del discernimiento al Espíritu Santo para que podamos diferenciar qué es de nuestra propia racionalidad, qué es de este mundo que le pertenece al príncipe, al maligno, al príncipe de las tinieblas, y qué es de Papá Dios. Porque el enemigo maldito conoce a Papá Dios, y es más, déjame decirte, se sabe las escrituras, se sabe precisamente todo lo que Papá Dios nos ha dejado por medio de su santa palabra. Y es más, lo tentó 3 veces con sus propias palabras. Pero como Dios lo sabe todo en su Hijo Jesús, precisamente se logró defender y logró detectar que era el enemigo maldito. Satanás va por ti, por tu alma. Satanás quiere devorarte. Y no te lo digo para que tengas miedo, sino por el contrario, para que aprendas a conocerlo y para que te prepares, para que tengamos una conversión sincera, profunda y honesta frente a Papá Dios, porque sin Él no lo vamos a lograr. No nos podemos enfrentar al maligno en nuestras propias fuerzas. La oración es el arma más poderosa que Papá Dios nos ha dejado. Si nosotros supiéramos el poder de la oración, lo que esto causa en los terrenos celestiales, te lo digo que no cansaríamos de orar. Papá Dios te advierte, y Papá Dios quiere estar contigo para toda la eternidad, pero el enemigo maldito también quiere estar contigo para toda la eternidad. Te ofrece dinero, te ofrece fama, te ofrece fortunas, te ofrece una cantidad de cosas que tú quieres tener. ¿Sabes por qué? Porque Él te conoce mucho más que tú mismo. Él te conoce, Él ya te tiene estudiado. Déjame decirte algo, Satanás no puede leer tus pensamientos, pero Satanás te escucha cuando tú hablas. Por eso es que Papá Dios mismo nos dice, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, porque puedes maldecir o puedes bendecir. Satanás escucha todo lo que tú estás diciendo y tú mismo le estás dando las herramientas y todo lo necesario para destruirte. Papá Dios te advierte de una manera tan impresionante, dice que nos coloquemos su armadura. La armadura de la fe, la armadura precisamente de la esperanza, la armadura de la paciencia, la armadura de la perseverancia, la armadura de la obediencia, la armadura precisamente de la humildad, de la caridad, la armadura de la justicia. Papá Dios nos da todas las herramientas por ende y por haber para podernos defender. Y nos pide que clamemos a Él para que nos defienda de este enemigo maldito. Van por tu alma y van por mi alma, y esto se está presentando precisamente, la guerra espiritual que te hablé anteriormente se está presentando precisamente en este momento, porque Satanás ya tiene sus días contados. Su poder se le está acabando, pero así mismo como su poder se le está acabando,
sus, digamos, intenciones o su daño es mucho más fuerte. Entonces se intensifica mucho más. Todos los acontecimientos que están pasando en el mundo no son gratuitos. Y tú crees que es simplemente, no, estos son eventos de la naturaleza. No, esto es simplemente porque el mundo está cambiando, porque estamos progresando. No es así. Satanás nos tiene enceguecidos a cada uno de nosotros y nos hace creer que todo esto es por el bien de nosotros. Satanás hace todo lo contrario a lo que hace Papá Dios. Papá Dios da la vida y defiende la vida. ¿Qué hace Satanás? Te lo demuestro. Aprobemos el aborto. Destruyamos la vida. Y te lo habla con palabras lindas y hermosas y te lo hace hacer creer a ti que estás defendiendo tu propia libertad, tu propio cuerpo, porque tú tienes derecho. O sea, te seduce de una manera tan impresionante y te hace creer que tienes tanto derecho que tienes hasta el derecho de destruir una vida. El aborto es aceptado en todas partes, es maléfico por completo, por donde tú quieres que lo veas. El comunismo, que vivan los humildes y que vivan los pobres y estamos a favor de ellos. Claro, su narrativa es precisamente muy convincente. Su narrativa es precisamente que están a favor de todos nosotros. No, te están dando precisamente un discurso que tú quieres aceptar porque es bonito y porque todo el mundo, ¿a quien no le encantaría que todos tuviéramos oportunidades? Claro que sí, pero solamente te están comprando tu alma para darles el voto a ellos, para que precisamente una vez ellos en el poder hagan y deshagan. Este discurso progresista que se está implantando en todas las esferas de los poderes aquí en la tierra, me refiero en los países, sacando leyes, sacando discursos, sacando inclusive narrativas que te convencen a ti de que ellos están actuando de una manera correcta. Cuando tú te atreves precisamente a indagar, a investigar, a ver mucho más allá de tus propias narices, estás dando cuenta que es una y total vil mentira. Pero Satanás se te seduce, Satanás te engaña haciéndote creer que es correcto. No es así. La ideología de género, si tú quieres ser mujer, lo puedes hacer. Si tú quieres ser hombre, lo puedes hacer. Le están diciendo a los niños que ellos no están definidos por un género, sino que es lo que ellos quieran. Si quieres ser una cebra, si quieres ser un hipopótamo, si quieres ser un caballo, no lo sé, lo puedes hacer. Y sabes que es lo más bravo de todo, porque están infiltrados en todos los estamentos de los estados, que ya hay leyes para esto. Y vaya alguien que diga algo en contra de estas leyes y que vaya en contra de la ideología de género, que vaya en contra del aborto, que vaya en contra precisamente de todo este discurso progresista, de este comunismo. Vaya alguien que diga algo en contra de esto, lo acaban. Es impresionante. El enemigo maldito está actuando de una manera tan impresionante que tú no te has dado cuenta, porque te convencieron con palabras lindas y hermosas. El espíritu maligno, el enemigo maldito te seduce, y no te seduce con cosas malas, sino que te hace creer que todas estas cosas que están pasando en el mundo entero es por tu bienestar. No es así. Están las élites mundiales, estos grupos, que es una minoría, estos grupos precisamente que dicen que están a favor de la humanidad, estos grupos precisamente que dicen que quieren que tú seas feliz, como dicen por ahí, no tengas nada pero vas a ser feliz.
Es impresionante el discurso y la narrativa que estas personas tienen y que tienen el poder, que tienen la riqueza y que han comprado precisamente los medios de comunicación, porque nadie habla de esto. Nadie habla de esto para adoctrinarte, para hacerte creer a ti que lo que están haciendo son correctos. No es así. Es el enemigo maldito actuando detrás de bambalinas por medio de ellos. Y han comprado precisamente almas, han comprado precisamente en todos los estamentos, digamos, de los países, se han infiltrado. Pero la gente es callada y la gente no dice nada. Y nosotros, precisamente, que sabiendo todo esto, optamos por una opción de quedarnos callados y quedarnos en silencio. No digamos nada. Quedémonos callados. ¿Quieres que te diga algo? Sabes que esa actitud de pasividad está permitiendo muchas veces que este enemigo maldito que se disfraza, digamos, de cosas buenas, tenga más fuerza. Porque como nadie dice nada, nadie dice que esto es en contra, están destruyendo a la familia con la ideología de género, con el feminismo, con el aborto, y nos quedamos callados. No, eso es por allá. No, eso a mí, no, eso no me va a afectar a mí. Porque yo tengo a Papá Dios, claro que sí, tú tienes a Papá Dios. Pero ¿qué te dice Papá Dios? Actúa. Una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, inclusive, este silencio de nosotros hace que el enemigo maldito, que actúa por medio de las personas, tenga mayor fuerza. El enemigo maldito existe y el infierno existe, y él te hace creer que no, porque los padres, como lo mencionaba ahora, los curas, los sacerdotes, los pastores y la gente del común no habla de esto, porque es un tabú hablar acerca de esto. No, ¿cómo se te ocurre que vas a hablar de esto? No, hay que hacerlo. Despertando conciencias es precisamente eso, para llevarte a ti, a contarte la verdadera verdad de lo que está sucediendo, a explicarte cuáles son los últimos tiempos, cuál es la guerra que se está presentando entre Papá Dios y el enemigo maldito, y que el que está en el medio somos nosotros. Si nosotros no conocemos al enemigo, ¿cómo nos vamos a preparar frente a él? El hecho de que tú digas que no existe o que tú creas que no existe no quiere decir que no está actuando y que va por ti. Dios lo habla en su palabra en infinidad de capítulos y versículos y en los libros que Él nos da a conocer. Pero somos nosotros los que no queremos acoger la verdad de Papá Dios. Porque la verdad de Papá Dios es un arma de doble filo. Cuando tenemos nuestro ego, nuestro yo menguado, encontramos en las palabras de Papá Dios un bálsamo para el alma y el corazón. Pero cuando nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia está inflado, encontramos precisamente en la palabra de Papá Dios un estorbo, porque no nos deja actuar, no nos deja ser libres, cuando lo único que Papá Dios es que quiere que seas libre. Dios te dio la libertad a ti, pero no abusemos de esta libertad para hacer y deshacer. Dios te dio el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Somos nosotros mismos los que nos condenamos, somos nosotros mismos los que tomamos la decisión si realmente queremos seguir a Papá Dios o queremos seguir al Padre de las mentiras. Déjame decirte, Dios quiere tu alma y la quiere para toda la eternidad, pero el enemigo maldito también quiere tu alma y lo vas a acompañar, si así tú lo decides, para toda la eternidad. Es la ausencia de Papá Dios en tu vida, es la ausencia de su amor en tu vida. Jamás vas a ver a Papá Dios y su amor, porque de que te hayas entregado a Él y te dejes engañar por Él y te dejes sucumbir por Él, jamás vas a volver a retornar a Papá Dios. Es tu decisión. Por eso Dios te habla, como lo dije anteriormente, en su palabra. Dios te busca a cada momento, a cada instante, pero recuerda, Él no puede entrar en tu vida si tú no
lo eliges. Esto no es a nuestra manera, amigos y amigas, esto es a la manera de Papá Dios. El enemigo maldito es una guerra espiritual, pero esa guerra espiritual se presenta y se manifiesta en un plano físico. Él existe y Dios te da todas las herramientas para poderlo combatir a Él. Cuando nos entregamos a Papá Dios, que nos pide un corazón contrito y humillado, que reconozcamos nuestras faltas, que le pidamos perdón, que tenga misericordia de nosotros. Esto es el primer paso, pero no solamente se queda ahí. El segundo paso es nuestra conversión. ¿Qué ganamos nosotros con pedir perdón a Papá Dios si vamos a seguir actuando conforme a nuestros propios caprichos, a nuestros bajos instintos, sin alguna voluntad de cambio? No, esto no tiene ningún mérito. Debemos demostrarlo con nuestra conversión. Que es fácil, no va a ser fácil. Desaprender para volver a aprender de la manera correcta no es fácil, pero Dios nos promete: conmigo lo puedes hacer todo, juntos vamos a lograrlo. No es solamente reconocer a Papá Dios, es aceptar a Papá Dios y es obedecerlo. ¿En qué? En sus mandamientos. ¿En qué? En su palabra. Haz todo lo contrario a los mandamientos y precisamente tengo por seguro que tu vida se va a complicar. Y el enemigo maldito te dice: tranquilo, no te preocupes. No, eso no es pecado. Lo bueno se convirtió en malo y lo malo se convirtió en bueno. Y adoptamos lo malo como si fuera bueno. No, esto no es pecado. Y aún así somos tan arrogantes que inclusive lo llamamos de otro nombre, porque ese nombre de pecado no nos gusta. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Y le cambiamos el nombre. No es así. Pecado es pecado. Y no hay pecado grande ni pecado pequeño. Pecado es pecado frente a Papá Dios. Y todo tiene sus consecuencias. Y si nosotros no caemos en cuenta de esto, las consecuencias van a ser nefastas. Papá Dios existe, pero el enemigo maldito también existe. Él no está por encima de Papá Dios. Él simplemente es un ángel que se rebeló contra Papá Dios por su orgullo, arrogancia, soberbia. Y así como fue arrojado del cielo, él y una tercera parte de los ángeles, Él quiere que tú lo acompañes. Es tu decisión. Después, el día de mañana, no me digas que no te avisaron, porque Dios te habla de muchas maneras. Simplemente que nosotros no lo queremos escuchar, porque nos convence mucho más y es mucho más atractivo las cosas que el maligno nos ofrece, porque son de nuestro agrado. Recuerda, Él es el padre de las mentiras. Y te ofrece y te conoce y sabe por qué parte puede hacerte a ti doblegar, porque Dios no quebranta su libre albedrío, pero el maligno sí lo quebranta, porque precisamente te pone tentaciones para que tú sucumbas a ellas. Conversión, una entrega total a Papá Dios, porque Él es el único que nos puede librar de esta batalla y sucumbir frente al maligno. Pero necesita que tú, en tu libre albedrío, tomes la decisión de entregarte a Él por completo. Me quedan muchas cosas por hablar, pero ya no quiero seguir hablando de Él. No me siento bien, digámoslo así. Pero es mi deber, al llevar a cabo esta misión de Despertando Conciencias, hablarte de esta realidad, porque como te dije, no hablan de esto, ni los padres, ni los sacerdotes, ni los curas, ni los pastores, ni las personas del común, no hablan de esto. El infierno no existe, Satanás no existe. Qué tristeza me da, y esa es parte precisamente
de las estrategias del maligno. Pero aquí está Despertando Conciencias para hablarte acerca de esto. Defendiendo a Papá Dios, al verdadero Papá Dios, y defendiendo su verdad. Ya depende de ti. Es tu decisión, es tu libre albedrío. No necesito que me creas. Simplemente escudriña la palabra de Papá Dios, que te lo dice mucho mejor de lo que yo te estoy diciendo. Van por ti, van por mí, van por nuestros hijos. Y si nosotros no tomamos cartas en el asunto y no tomamos y nos colocamos la armadura de Papá Dios, no lo vamos a poder lograr. Estamos a tiempo todavía. Y esto es parte precisamente de los últimos tiempos, la guerra espiritual entre el bien y el mal. Bueno, ya en próximas ocasiones vamos a hablar de la guerra espiritual, ya como tal, en más profundidad. En el video anterior estábamos hablando de Papá Dios, que es la que protagoniza el bien. Hoy le correspondió al enemigo maldito, a Satanás, a todos sus secuaces, que no es que me encante hacerlo, pero es la otra parte de la guerra espiritual, que es la parte del mal. Entonces, ya teniendo muy claro quién es el bien y quién es el mal, cómo está actuando, vamos a hablar de la guerra espiritual, cómo se está presentando en este momento, para que tú puedas discernir, escudriñar y reflexionar que eso que te está pasando alrededor, lo que está pasando en tu país y lo que está pasando en el mundo entero, es una guerra espiritual que se manifiesta en un plano físico y que te están engañando. ¿Por qué? Porque quieren robar tu alma. Pero no te preocupes, que por encima de Papá Dios no hay nada ni nadie, que Él todo lo puede, porque Él no hay nada imposible, pero necesita de ti que en tu libre albedrío tome la decisión de entregarte a Papá Dios por completo. Bueno, amigos, amigas, espero que les haya gustado. Despertando Conciencias no te habla de lo que tú quieres escuchar. Despertando Conciencias te habla de la realidad de la vida, defendiendo a Papá Dios, su verdadera verdad, ayudándonos a tener una verdadera relación íntima con Papá Dios. Dios me los bendiga hoy y siempre, y recordemos, juntos somos más fuertes, siempre de la mano de Papá Dios. Chao, hasta luego.